Este reperpero que se ha armado con el post que hizo Bolívar Valera, cariñosamente conocido como el Boli, y la forma en que los denominados popis han reaccionado ante él, no es un tema pueril, no es un tema superficial, por más que a simple vista podría parecernos. Acompáñeme a través de un análisis a entender qué revela de la naturaleza de la sociedad dominicana este conflicto y de paso también descubrir la auténtica identidad de Bolívar Valera. En medio de las manifestaciones en contra de la Junta Central Electoral, en contra del actual estatus político de nuestro país, donde incluso hasta figuras del ámbito internacional se han expresado en torno a esto, surge de forma inesperada aquel post de Bolívar Valera en torno a los popis. De repente los popis descubren o los denominados en términos peyorativos y despectivos popi, que no es más que la referencia que se hace a ese joven de clase media acomodada que en teoría se mantiene ajeno a la circunstancia política de su país, porque si se quiere usted puede verlo descrito como un elemento enajenado porque está pendiente a otras cosas, aunque la realidad es que en términos de homogeneidad la gente de clase media alta es muy digamos semejante en cualquier parte del mundo en torno a sus hábitos de consumo, sus costumbres, etc. Pero de repente se da el despertar de los popis en torno a la figura de Bolívar Valera. ¿Qué, digamos, refleja esto de la sociedad dominicana? Bueno, pues de entrada lo siguiente. Ese joven, adulto joven Bolívar Valera, el Boli, es una persona que durante 10, 12, 15 años se ha mantenido gozando de contratos publicitarios, de gerentes de mercadeo, directores de publicidad o de agencias que le son otorgados nada más y nada menos que por elementos de la sociedad que caen en el renglón de popi. Eso es lo primero. Quizás esa fue la razón por la cual Bolívar Valera, cuando se percató de eso, echó para atrás, borró el bendito post y se disculpó porque había atacado a los elementos sociales de donde vienen las personas que durante años le han beneficiado a él con contratos de marcas, ya sea para colocación o para representación de las mismas en campañas. Ese es el punto número uno. Pero lo segundo es que los denominados popis no se habían percatado de que durante años Bolívar Valera ha hecho dinero, ha hecho contenido burlándose, oigan esto, burlándose de la desgracia económica de los elementos de clase baja. Búsqueme un solo chiste de Bolívar Valera que haga referencia al popi hasta ahora. Todo lo que ha hecho este señor durante toda su carrera mediática es eso, mofarse las estrecheces económicas de las personas de clase baja. Como que si él en algún punto de su vida, cosa que desconozco, de antemano no supiera de eso, por así decir. No sé si es un joven acomodado, viene de clase media, qué sé yo. Ese no es el caso ahora. Ahora, lo cierto es que me da la impresión de que por lo menos él conoce o sabe qué es eso. Él sabe lo que es el dilema de un joven dominicano de clase baja que tiene que, cuando está con una muchacha, dividir bien el pastel. El cine, la cabaña, etc. Tiene que convertirse en un experto en aritmética para dividir ese, digamos, ese pastel de la forma más pragmática posible para que le alcance para todo. Y otras nimiedades. Yo quiero que usted me diga a mí en qué momento usted recuerda haber leído un post de precisamente Bolívar Valera que le sirva a usted en términos cotidianos como un insumo que le dé luz en algún punto o ámbito de su vida. Nunca. Entonces, la crítica no es tanto a él, sino al resto de la sociedad que lo aupó también y que lo catapultó sobre la base de burlarse digamos, de la dificultad de vida de los demás. Bolívar Valera es un upgrade de Luisín Jiménez.
No sé si ustedes recuerdan a Luisín Jiménez, ese comediante o locutor, comediante, comentarista de temas amenos que le hacía la contraparte a Jochi Santos en el programa Botando el Golpe cuando estaban en Rumba. Cuando el programa se divide, Luisín Jiménez se queda dirigiendo el otro staff, Jochi se va para Sol. Y ahí ustedes saben lo que pasó. Finalmente Luisín terminó metiéndose a la política. Y nótese que lo mismo ha hecho Bolívar Valera. Ha intentado meterse a la política. Pero este parvenu, que eso es lo que realmente es Bolívar Valera, un parvenu, pues no tenía las agallas, la sensatez, el tinglado intelectual para manejarse en esos temas, porque no necesariamente usted tiene que ser un gran intelectual para descollar en política, pero sí tiene que tener la sensatez y el tacto. Pero si usted a su vez tiene entonces el tacto, la sensatez y el intelecto, usted tiene a un pichón de Leonel Fernández. Ahora, Bolívar Valera no tiene ninguna de esas cosas, pero además es una persona sin identidad. Usted sabe muy bien, si se ha leído un poquito de la historia dominicana, que nuestro país es una nación con una visión de casta, por no decir de clases, para no caer en la jerga marxista. Es una nación de casta y ese credo lo heredó de la España troglodita de la Edad Media. Una España que veía en el hombre que había ensuciado sus manos con trabajo a un ser innoble. Imagínense usted si esa nación es una nación maldita, la española de la Edad Media. No sé si aún hoy en día siguen pensando semejante disparate. Pero Juan Bosch describe muy bien esa cosmovisión. Fruto de allí, nosotros que somos descendientes de todo eso, asimilamos ese credo de las castas. Aquí, para usted ascender socialmente hablando, si no tiene abolengo, si no es clarito, si no cae bien, usted las va a pasar las 1001, porque eso somos como nación. Entonces, Boli, oigan esto, Boli es un individuo que viene ascendiendo o que ascendió y su estilo de vida, sus costumbres, sus consumos, todo es popi. Pero él no es popi porque no pertenece a esa clase. Entonces, ¿qué es Boli? Oh, un wannabe popi. Esa es la verdadera identidad de Bolívar Valera, porque él no pertenece a esa clase, pero se comporta como si fuera uno de ellas. Pero los de esa clase lo rechazan, no lo asimilan y ahora más. Entonces, él no es popi, pero quiere ser popi. ¿Qué es? Oh, wannabe popi. Que nos quede claro. Y ahí está entonces la ironía, todo lo que lo que se desprende de la realidad de Bolívar Valera. Y la ironía de estos individuos que de repente cuando ven que él se mofa de ellos, recuerdan o caen en cuenta que eso es lo que él ha hecho toda su vida, mofarse de todo y de todos. Y eso en lo particular, amén, ok, yo entiendo que él capitalice eso, pero eso a mí no me agrada. Él es, digamos, un Roberto Salcedo padre parte 2 en ese sentido. Y ahora entiendo por qué razón se lleva tan bien con Robertico. Porque está haciendo lo mismo que el padre y el hijo, mofándose de las vicisitudes de la gente de clase baja. Y ese es el tipo de contenido que la sociedad, si fuese madura mentalmente hablando, no catapultara. La gente no siguiera ese contenido, sino que sencillamente lo escupiera, lo rechazara. Pero estoy consciente del nivel que tenemos en mi sociedad. Y con su permiso, ahora tomaré un poquito de agua, que la necesito este segundo ya en la parte final de este análisis en Impolíticamente Correcto. Los popis se han percatado de que Bolívar Valera lo único que hace es mofarse de todos, pero cayeron en cuenta cuando lo hizo con ellos. El mismo Bolívar Valera no se ha percatado aparentemente de que nunca será un popi, porque a esa clase él no pertenece. Pájaros o aves de un mismo plumaje vuelan juntas, y ese refrán se cumple a cabalidad en una nación enteramente regida por el criterio, por la cosmovisión de castas. Impolíticamente Correcto, para mantenerse en pie, lo único que necesita de ti es que te suscribas, que actives la campanita, que dejes correr los comerciales, por cierto, para que nos caigan esos centavos de dólar. Con eso es más que suficiente para mantenernos en pie y seguir analizando la realidad desde un punto de vista enteramente divergente. La visión de las cosas de
a Neody Santos.